Buenas tardes y bienvenidos a Presencia Cultural. Acaba de empezar la Feria Internacional del Libro de Lima, que es la FIL Lima, y ustedes tienen la oportunidad de visitarla hasta el 6 de agosto en Jesús María, en el Parque Próceres de la Independencia. Nosotros hoy nos ponemos en modo feria y por eso les traemos una conversación con la extraordinaria Rosela Di Paolo, poeta que es la homenajeada de esta edición número 28 de la FIL. Con ella hemos hablado de su carrera como escritora, que empezó a los 14 años con sus primeros poemas, y también de su proceso creativo, de su proceso de escritura y de lo importante que ha sido para ella los trabajos de poetas como Martín Adán o Blanca Varela. Además, hemos visitado la exposición Umbral entre los tiempos, fotografías de Felipe Cortázar, y descubrimos, gracias al lente de Cortázar, los secretos que esconde la Huaca Mateo Salado, ubicada en el centro de Lima. También el Teatro de la Alianza Francesa nos trae una obra encantadora, Tartufo, a propósito de los 400 años de su autor, Molière, a cargo de la compañía Éxodo Teatro. Conversamos con su director, Jean-Pierre Gamarra, y con Lorenzo Albani, que es el responsable de la escenografía y el vestuario. Ambos están formados en el teatro clásico, por lo que tienen una mirada muy particular sobre la producción y el cuidado que se tiene en la caracterización de los personajes. No se pierda esta conversación muy interesante sobre la puesta en escena. Y El placer de los ojos nos va a mostrar con detalle el panorama de los estrenos en la pantalla grande más esperados de lo que queda de este año, como Beetlejuice de Tim Burton o Joker 2 de Todd Phillips. Ojo que ambas secuelas repiten a sus protagonistas originales, por lo que la expectativa está a tope. Y también, por supuesto, las plataformas de streaming traen lo suyo para este segundo semestre con el estreno de series como El Pingüino y Dune, Observada y mucho más. Ahora sí, listos para empezar. Aquí arranca Presencia Cultural. Rosela Di Paolo es una de las poetas peruanas contemporáneas más notables de su generación, la llamada generación de los 80. Por la calidad de su trabajo ha sido reconocida con el Premio Casa de Literatura en el año 2020 y ha recibido diversos homenajes, por ejemplo, en el primer encuentro de escritoras peruanas en el año 2019. Y este, 2024, es la homenajeada de la edición número 28 de la Feria del Libro de Lima. El año pasado publicó con el Fondo de Cultura Económica una preciosa edición que reúne su trabajo poético entre el año 85 y el 2016. Y hoy es nuestra invitada. Tuvimos una linda conversación con el mar como escenario, ese mar que está presente en su obra de forma constante, entre otras cosas, y que ella confiesa la inspira en la misma medida que la hipnotiza. Vamos con la entrevista con Rosela Di Paolo. Cuando decidimos hacerte esta entrevista, podría haber sido casi como evidente que la mejor locación era el mar. Deben haber otros lugares, pero me pareció apropiado traerte aquí porque el mar está muy presente en mucha de tu poesía. ¿A ti qué te da el mar? ¿Qué te ha dado en todos estos años? Más allá de ser una fuente de inspiración también para tu escritura, pero ¿qué es lo que tiene el mar que a ti te gusta tanto? El mar me gusta, me atrae. Yo cuando veo el mar también pienso que estoy viendo como el fuego, ¿no? En una chimenea, ¿no? Uno se queda así como hipnotizado y yo también me quedo hipnotizada viendo las olas, bueno, acá no hay olas, pero más o menos eso, ¿no? Yo he sentido que tenía cierta dificultad de pensar qué cosa es lo que podríamos conversar, porque siento que la poesía no necesariamente se debe explicar tanto. No, si hay que explicar demasiado, entonces ¿para qué está el poema, no? Se supone que el poema habla por sí mismo. Yo prefiero no explicar. Ajá. Tu primer poema, o en todo caso tu primer intento de escritura de poesía fue a los 14 años. A los 14 años. ¿Puedes un poco como remontarte a esas épocas? Un día estaba correteando ahí por el corredor del colegio. De pronto me detuve frente a un afiche y habían puesto un poemita de Martín Adán que se llamaba Sol.
¿no? ¿Cómo es? Entonces ¿Lo era el recuerdas? sol, brincó en el árbol, después todo fue pájaros, lejos, aquí llovía, el cielo de tus manos, un cielo pequeñito, húmedo, solitario. El sol tiene en el árbol inquietudes de pájaro. Nada más, era un pequeñito poema, ¿no? Y yo me quedé así, ¿no? O sea, se me movió el piso, y ya pensé que me iba a caer al piso, justamente, ¿no? Porque era como que ahí estaba mi vida. Era como un llamado, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ahí me quedé, ¿no? O sea, y no me moví de ahí, porque desde ahí tenía 14 años, la sensación era esa, o sea, siempre tenía la sensación de que la poesía es una especie de milagro, que es una especie de iluminación, una cosa así. Sin embargo, antes de empezar la entrevista, también me decías que sentías que la poesía no necesariamente había que endiosarla demasiado, ¿no? Sí. Que sientes que se le da como si le dieran demasiada importancia y están dispuestos a caerse de rodillas frente a un poeta, pero no a leerlo, allá. ¿no? Allá. Algo así. ¿Cuánta gente hablará de Vallejo y qué sé yo, pero ¿y cuánto han leído? Es más como una postura del poeta que hay que alabar y no necesariamente lo leen. Y no necesariamente lo leen, ¿no? Y te digo Vallejo, que Claro. se supone que es un poeta que todo el mundo te lo va a citar, ¿no? Pero no necesariamente van a haberlo leído, ¿no? Cuando yo dicto talleres, me doy cuenta que hay una reverencia, sí, respecto de la poesía, pero también hay frescura, también hay ¿no? Juego. Entonces está bien, eso está muy bien, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta leer poesía. ¿Te has encontrado con gente que han querido tratar de entender y no entienden y tienen esa necesidad de saber qué estaba tratando de decir el poeta? Bueno, yo les digo, ¿no? Yo les digo, cuando pasa eso, les digo, no hay una sola interpretación de un poema. Cualquier interpretación es válida, ¿no? Y mientras más creces, otras interpretaciones tendrás. Y de eso se trata necesariamente, esencialmente, sí. Interpretarlo con absoluta libertad y al mismo tiempo también escribirlo con la misma libertad. Sí, no se asusten. O sea, a veces en matemática, si 1 más 1 tiene que dar forzosamente 2, ¿no? Pero en un poema, ¿qué? ¿No? No hay 1 más 1, 2, ¿no? O sea, ahí puedes volar, ¿no? ¿Qué puedes contarnos acerca de la presencia de la mujer en la poesía, ¿no? Digamos, los grandes poetas peruanos que son de generaciones anteriores que la de ustedes, Vallejo, Soluburen, luego vino Blanca Varela y luego varias de la generación tuya que son de la generación del 80, que son muchas por nombrar. Pero esta presencia femenina, ¿para ti tiene alguna explicación? Sí, claro. Cuéntame cuál es. La explicación es muy simple, es que más mujeres entramos a la universidad. Antes no, antes entraba, qué sé yo, por cada 10 hombres entraba una mujer, y eso, a veces ni eso. Había más médicos, más ingenieras, más arquitectas, ¿no? También podía haber más poetas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el mundo, no solamente en el Perú, ¿hay más poetas peruanas también ahora? Sí, claro, sí. Además, de alguna manera, la generación mía, mi generación, como que las indujo a escribir, ¿no? Como que, mira, ¿no? Ahí están estas poetas mujeres, ¿no? Entonces, de repente nosotras también podríamos hacer algo, ¿no? Y entonces, como para nosotras fue, por ejemplo, Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela es estupenda. Y no es la poesía femenina, ¿no? Hacer rondas, cantos a los niños, ¿no? Al rosal. No, pues no. O sea, es una poesía existencialista, ¿no? Entonces, también las chicas deben haber tomado algún ejemplo de nosotras, ¿no? Algo, ¿no? Todas las artes tienen sus metodologías, sus exploraciones desde físicas y emocionales, ¿no? Ya sea para actuar o para componer una canción.
¿Qué hay de esa atención física y emocional en el ejercicio de escribir un poema? La palabra la lees, la vuelves a escribir, la dices en voz alta, Sí. la borras cuántas veces. ¿Cuánto se deposita en términos físicos y emocionales para Un montón, escribir en sí, tu un poema? montón, porque yo corrijo, yo no tengo ningún problema y eso le digo a mis alumnos, o sea, no tengan miedo de corregir. La cosa es que no se note que has estado corrigiendo y ¿Y corrigiendo. cómo se hace para que no se note Bueno, eso es el talento, ¿no? O sea, Ajá. eso es la idea, ¿no? Ajá. Porque hay gente que cree, como decía Quevedo, que todo lo que un poeta escribe es oro. No es así, pues tampoco, ¿no? Porque entonces la reverencia, Sí, ¿no? Ya, sí. ¿para qué lo voy a mover? Ya eso no sería poesía. No, ¿cómo que no, no? O sea, Bueno, y en esta edición muy bonita que ha hecho el Fondo Cultural, que es de poesía reunida desde el 85 al 2016, lindísima edición, he estado leyendo en estos días, y claro, leer poesía es leerlo en voz alta. sí, claro. Yo me siento una poeta lírica, Ajá. no épica, ¿no? Por eso yo no hablo tanto, no hago tanta palabrería a la hora que escribo. Yo me ciño a algo, ¿no? Porque creo que en la poesía épica uno recoge muchas cosas, ¿no? Del quehacer cotidiano, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, de historia, de sociología, ¿no? Cosas así, que y muchos poemarios son así, ¿no? En cambio, no sé, yo me quiero quedar en lo estrictamente lírico, en el sentido de algo pequeño, algo único, algo que no se vaya, ¿no? Así nomás, ¿no? Pero que haya sido capturado por el poema. Siendo la poesía un arte bastante solitario, me pregunto el tema de la retroalimentación con el lector, el feedback, los comentarios que te puedan dar, ¿cuán importantes son para ti? ¿O es que un poeta, o en tu caso, tú escribes para ti? Sí, ¿Sí? sí escribo para mí. Ujú. Y sí, me sorprende cuando alguien me dice qué bonito el poemario, qué bonito el poema, ¿no? Entonces, ya, qué bien, pero no es, ¿cómo se dice? Mi angustia, ¿no? Saber si el poema les gusta o no les gusta, ¿no? O sea, lo escribo y si a alguien le gusta, bien, y si no le gusta, bueno, también, ¿no? O sea, que no puedo hacer más. Claro, y esa es como una gran diferencia con otras artes, ¿no? Claro. O sea, pienso, por ejemplo, En el teatro. En el teatro, en la música, ¿no? Que si no gustamos al público que está ahí sentado frente a nosotros, es como Sí. sientes que la experiencia no ha sido de todo redonda, ¿no? Y en ese sentido, la escritura, bueno, en tu caso, en la poesía, es algo sumamente introspectivo y el mundo No importa. No importa, no. Suena delicioso. Sí, sí es cierto, Ajá. pues es cierto, ¿no? Es el único espacio en el que yo estoy tranquila, ¿no? Y estoy toda chaposa, así corrigiendo, ¿no? Toda metida en mi mundo, ¿no? Y feliz, ¿no? Porque es un mundo raro, ya para llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, es raro. Es un mundo raro. Sí. Esferas. No es solo el taciturno caparazón en que te guardas, como en un cuarto oscuro donde yo no podría entrar. Es el espeso oleaje que te encierra mejor. Es la arena y sus minúsculos laberintos, los sargazos que me sujetan mientras huyes. ¿Cómo saberlo? ¿A quién preguntar por estas cosas? A la piedra oculta bajo la piedra del mar. Tiéndeme tus manos, que sobre sus líneas llegue como a través de mapas a los suaves territorios que defiendes. Arrójame astrolabios, sextantes, rosas de muchos vientos, pero no me dejes aquí, en este borde, aterida entre los fuegos que no alcanzo a encender, si no me miras. ¿La poesía a ti de alguna manera te ha salvado? Sí, yo creo que sí, sí.
A veces no tanto, ¿ah? A veces me molesto con la poesía. ¿Por qué? ¿No? Una vez agarré a patadas unos cuantos libros que tenía por ahí, diciendo, ya quiero vivir mi vida, ya no quiero escribir, no sé qué. Pero volvía. Duró la pataleta nomás, Sí, pero después estábamos, o sea, la poesía y yo estábamos más tranquilas, ¿no? O sea, ahí está bien. Momento de recomendar uno de los eventos culturales más importantes de la capital. Estamos hablando de la Feria del Libro de Lima. En su 28ª edición va a traer 19 días llenos de actividades, presentaciones de libros, conciertos, conversatorios, muchas novedades culturales. Las reediciones de libros emblemáticos, algunos de ellos fundamentales, son importantes para la industria editorial y para volver a poner en circulación obras que por el tiraje o por el tiempo transcurrido desde su primera publicación no son fáciles de conseguir. Este año vamos a tener en nuestras manos la reedición de Todas las Sangres, la emblemática novela de José María Arguedas, El Taita, fundamental para la historia de la literatura en nuestro país. El Fondo de Cultura Económica lanza esta nueva edición al cumplirse 60 años de su primera publicación en el año 1964. ¿Qué novedad incluye esta edición de aniversario? Pues un minucioso estudio introductorio de Ricardo González Vigil. Todas las Sangres es la radiografía social de una época, refleja nuestra diversidad, pero también nuestras fracturas como país y 60 años después nos sigue hablando en el presente. Todas las Sangres va a ser presentada en la Feria del Libro el 27 de julio a las 5 de la tarde en el auditorio José María Arguedas, como no podía ser de otra manera. El mismo día, Jaime Bailey, el niño terrible del periodismo peruano, va a presentar la reedición de la que es para muchos su mejor novela, Los últimos días de la prensa. De la mano del sello Revuelta Editores estamos frente a una edición de tapa dura con ilustraciones del artista Julio Granados. En Los últimos días de la prensa, Bailey se vale de la ficción para relatar los inicios de su carrera periodística en un reconocido diario de la capital. Juegos de poder, entre telones que se tejen en una sala de redacción al momento de coordinar coberturas, priorizar noticias, decidir el enfoque de las mismas, queda al descubierto en esa novela en la que no falta pues, el humor y la picardía que caracterizan a Jaime Bailey. La presentación va a ser, como ya dijimos, el sábado 27 de julio a las 6 de la tarde en el auditorio Blanca Varela. Si hay algo que caracteriza al Hollywood de los últimos años es la realización de secuelas y de segundas o terceras partes de películas que marcaron una época. El segundo semestre de este 2024 se verá marcado por varias de ellas. La nostalgia se va a apoderar de la generación que creció con el mejor Tim Burton con el estreno de Beetlejuice. Qué linda película. Esto va a ser en septiembre. Vamos a ver si va a repetir el éxito de la primera parte. Llega también en octubre la segunda parte de Joker con el siempre maravilloso Joaquín Phoenix, acompañado de Lady Gaga. También Gladiador, la segunda parte en noviembre, y una versión del vampiro más famoso de todos los tiempos, Nosferatu, que dicen que va a ser tanto o más terrorífica que las anteriores versiones. Pero no solo la pantalla grande trae novedades, como siempre están las plataformas de streaming, las segundas temporadas de El Juego del Calamar en Netflix o El Señor de los Anillos del Poder. Esto va a estar en Amazon Prime. Todo esto y mucho más nos trae Raúl Cachay en el segmento del placer de los ojos. En estos momentos, la cartelera comercial no se caracteriza precisamente por su gran diversidad. Esta vez hemos querido adelantarnos un poco y hablar de los estrenos comerciales que más revuelo han venido generando en las últimas semanas, meses e incluso años, porque algunos de estos proyectos vienen cocinándose desde hace ya muchísimo tiempo y que llegarán en el segundo semestre del 2024 a la cartelera. Empecemos en septiembre, porque a inicios de septiembre llegará Beetlejuice. I believed he was gone forever until you found this in the attic. Ew. Who's Beetlejuice? Don't ever say that name. Beetlejuice. No, Astrid! I am serious! If you say his name 3 times, he will appear. Beetlejuice. The juice is loose.
La esperadísima y postergadísima secuela de aquel clásico, de aquella comedia de horror clásica que empezó a posicionar a Tim Burton como uno de los grandes autores del cine norteamericano de fines del siglo XX. Y que, bueno, será dirigida obviamente por el mismo Tim Burton y traerá de vuelta en el papel principal a Michael Keaton y también a Winona Ryder y Kathleen O'Hara. Además, se incorporarán al reparto algunos actores muy conocidos de distintas generaciones como Willem Dafoe, como Jenna Ortega, como Justin Theroux y la italiana Monica Bellucci. Esta película ha sido escogida para ser exhibida en la ceremonia de apertura de la nueva edición del Festival de Venecia, de la Mostra de Venecia, que se realizará entre fines de agosto e inicios de septiembre. Y bueno, será un regreso esperadísimo de este personaje emblemático de la filmografía de Tim Burton, que como dije, esta secuela viene siendo postergada desde hace más de 3 décadas, así que será un pretexto inmejorable también para ver la película original de 1988, que en su momento se llevó al Oscar al mejor maquillaje y que se encuentra disponible en la plataforma Max. Un mes después, en octubre, llegará otra secuela esperadísima de un film que también tiene un vínculo con el Festival de Venecia, porque en su momento, en 2019, Joker de Todd Phillips obtuvo el León de Oro, el premio principal de aquel certamen fílmico, y que ahora tendrá una secuela que ha sido titulada Joker Folie à deux. Tell us, what's changed, Arthur? I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. That's what we should be talking about. Que es una expresión francesa que se utiliza para designar el fenómeno por el cual 2 personas comparten una misma enfermedad mental. La película vuelve a ser protagonizada por Joaquin Phoenix, que en su momento obtuvo también el Oscar por su papel de Joker, y la extraordinaria Lady Gaga en el papel de Harley Quinn, la compinche y amante del protagonista. Un mes después, más o menos hacia la quincena de octubre, llegará la secuela de otro film muy recordado de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, de Gladiador. The arena turned slaves into gladiators, the gladiators into free men. You have something in you. I knew it from the start. Did you now? Rage. And rage is your gift. Aquella película que en su momento fuera protagonizada por Russell Crowe y acaparara, creo que tuvo 12 nominaciones al Oscar y de las cuales se llevó el premio a la mejor película, el mejor director, con la que Ridley Scott le devolvió vigencia al género épico, a las películas históricas, en este caso ambientada en el antiguo Imperio Romano, que esta vez, en esta secuela, que ha venido generando mucho revuelo desde que se difundieran sus primeras imágenes y sus primeros trailers, trae en su reparto actores muy conocidos como Paul Mescal, como el chileno Pedro Pascal y también Denzel Washington. Connie Nielsen, la actriz danesa, volverá al papel que tuvo en el film del año 2000, pero en general las acciones están ambientadas unas 2 décadas después de los hechos narrados en el film del 2000. Así que será otro pretexto para volver a seguir en la pista. Además, un director que yo considero que es ejemplar, que con casi 90 años de edad se embarque en proyectos tan ambiciosos, tan aparatosos como este. Recordemos que el año pasado ya estrenó su controversial biopic dedicado a Napoleón Bonaparte. Y finalmente, como para cerrar el año con el pie derecho, especialmente para los seguidores y fanáticos del cine de horror, llegará a nuestras salas. Todavía no hay una fecha determinada, pero el estreno anunciado en Estados Unidos es el 25 de diciembre, nada menos, del remake de Nosferatu. He is coming. He is coming. He is coming to us. A cargo del director Robert Eggers, un realizador relativamente joven que sin embargo ya se ha posicionado rápidamente como un director de films de culto. Él es responsable de la excelente The Witch o La Bruja, protagonizada por una muy joven Anya Taylor-Joy, y también de películas muy interesantes como El Hombre del Norte y The Lighthouse o El Faro, que fue estelarizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe, que precisamente será uno de los protagonistas de este remake de aquel film clásico del expresionismo alemán de F.W. Murnau de la década del 20, y que también ya tuvo un primer remake, una primera nueva versión en la década del 70 a cargo del alemán Werner Herzog, y que tuvo como protagonistas a Klaus Kinski
e Isabel Adjani. Este nuevo Nosferatu de Robert Eggers, como les digo, llegará hacia fines de diciembre y creo que será un pretexto inmejorable para despedir el año por todo lo alto. Y como hemos visto, esta segunda mitad del 2024 estará llena de secuelas y de remakes que creo que nos ofrecerán más de un motivo para volver a las salas de cine en lo que resta del 2024. Como sabemos, el último mes de junio fue un mes de grandes estrenos en las plataformas de streaming. Volvió House of the Dragon, se estrenó la nueva temporada de The Boys, en fin. Pero lo cierto es que las plataformas más populares han anunciado ya una serie de estrenos, de series que llegarán a sus parrillas de programación en esta segunda mitad del 2024, que creo que vale la pena seguir en la pista desde ya, porque seguramente estarán entre las producciones más populares de lo que queda del presente año. Todo empezará en septiembre con la llegada a la plataforma Max de la serie dedicada al Pingüino, a Oswald Cobblepot, uno de los archienemigos de Batman. In my neighborhood, they throw a parade in his honor. A friggin' parade. I mean, it wasn't fancy, but it was a gesture. A show of love. Interpretado ahora por un irreconocible Colin Farrell, bajo toneladas de maquillaje, tuvo una primera aparición en la última película dedicada al héroe de Ciudad Gótica, que fue dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, y que ahora tendrá un esperadísimo spin-off en el que seguramente se contará cómo es que este personaje, el Pingüino, se produjo su ascenso en las más altas esferas del crimen en la ciudad que suele ser protegida por Batman. También en Max se ha anunciado la llegada de Duna, Profecía. A sister on the throne. Nothing is more important. And this is the marriage that makes it possible. This is us playing God, and we will be judged for it. Una suerte de precuela de las películas recientemente dirigidas por Denis Villeneuve y protagonizadas por Timothée Chalamet y Zendaya, que han ambientado los hechos unos 2000 años antes de lo que pudimos ver en las películas de Villeneuve. La serie es protagonizada por una actriz muy interesante como Emily Watson y aún no tiene una fecha precisa de estreno, pero llegará en los próximos 2 o 3 meses a la misma plataforma, a Max, donde se podrá ver el Pingüino. Otro personaje que vuelve esta vez a Disney Plus es el de Agatha en la serie Agatha All Along o Agatha en todas partes. I miss the glory days. She took every bit of power I had, but I can be that witch again. Well, the gang's all here. Let's hit the road. Un personaje a quien conocimos, quienes no estamos tan familiarizados con el universo Marvel, en la serie WandaVision, que muchos consideran que es la producción de este tipo más interesante que ha estrenado hasta el momento Disney Plus, ambientada en el universo cinematográfico de Marvel, el famoso MCU, y que traerá de vuelta a Kathryn Hahn en el papel principal y también a un reparto muy interesante con la legendaria actriz Patti LuPone y Aubrey Plaza, que todos hemos celebrado hace poco como una de las protagonistas de la segunda temporada de la recordada The White Lotus y que volverá otra vez al mundo de los superhéroes y supervillanos. Finalmente, no todas estas producciones son spin-offs o forman parte de universos cinemáticos ya conocidos, porque Apple TV Plus ha anunciado la que probablemente, al menos desde mi punto de vista, es la producción, el estreno más interesante de la segunda mitad del año. Se trata de Disclosure o Observada, una serie dirigida y escrita nada menos que por el oscarizado y notable realizador mexicano Alfonso Cuarón, el mismo de Gravedad,
Navidad, de Y tu mamá también, de Roma, en fin, que tendrá como protagonista la maravillosa Cate Blanchett, que compartirá roles, en este caso, con un reparto muy interesante en el que también estarán Kevin Kline y Sacha Baron Cohen, el mismo de la saga de Borat. Finalmente, bueno, estas han sido solo un repaso de algunas de las producciones más interesantes. También, como sabemos, durante la segunda mitad del 2024 volverá a Disney Plus Andor. Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? Que creo que hay un cierto consenso en afirmar que es una de las producciones ambientadas en el universo de Star Wars más trascendentes que hemos podido ver hasta ahora. Y también volverá El Juego del Calamar. La popularísima y controversial serie coreana que tendrá una segunda temporada en Netflix y Los Anillos del Poder. La precuela de la historia del Señor de los Anillos que estrenará Amazon Prime en algún momento del mes de agosto. Como vemos, a lo largo de lo que queda de este 2024 hay muchísimos pretextos para quedarnos en casa viendo alguna de estas producciones en las plataformas de streaming. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? Not looking for right-minded witches, as it happens. Estamos aquí en la muestra Mundo Expandido entre lo físico y lo virtual, una exposición multimedia realmente apasionante que podemos ver hasta el 10 de noviembre en una de las salas principales del Museo de Arte de Lima, en el Mali, y que les recomiendo porque está realmente increíble. Antes de seguir, quería recomendarles que si pasan por el Parque Kennedy, que se detengan a mirar esta linda exposición de fotografías de paisajes. Está realmente bonita. La Feria del Libro es también un lugar para celebrar. Sin duda es toda una fiesta de la cultura y por eso trae cada día un artista invitado para cerrar la jornada con un concierto. Van a ver artistas como Daniel F., Olaya Sound System, La Mente, Los Daltons, y el sábado 3 de agosto va a estar en el escenario principal a las 9:30 Mauricio Mesones, cantante, ex vocalista de Bareto, que lleva adelante ahora un proyecto como solista y que ya es reconocido por éxitos como Cariñito o La Cumbia del Amor, aunque también ha incursionado con éxitos en algunos ritmos andinos. El año pasado Mauricio lanzó su segundo disco solista bajo el nombre El Viaje Tropical 2, así que seguramente en este concierto van a poder escuchar muchas de sus canciones y pasarla súper bien. Estén atentos entonces a la agenda de conciertos en el marco de la Feria del Libro. Tartufo es una pieza clásica del teatro universal, creada por el gran dramaturgo francés Molière. Actualmente está en temporada en la Alianza Francesa de Miraflores, justamente en el marco de las celebraciones de los 400 años de Molière. Yo tengo el placer de participar en ella interpretando a uno de los personajes, Madame Bernel. Bueno, esta puesta en escena llega gracias a Éxodo Teatro, una compañía formada por Jean-Pierre Gamarra y Lorenzo Albani. Han puesto su experiencia a disposición del teatro peruano montando obras de gran formato en el Teatro Municipal o en el Gran Teatro Nacional. En esta ocasión hemos conversado con ellos a propósito de su trabajo en el Tartufo, donde Jean-Pierre asume la dirección y Lorenzo se encarga de la escenografía y del vestuario. Bueno, nos hablan de la importancia del trabajo plástico al acompañar el texto, del cuidado en el diseño del espacio en el que se desplazan los actores y de lo fundamental de la caracterización en vestuario y maquillaje. Para ellos esos aspectos tienen que dialogar con el texto, transmitir su mismo espíritu. La reivindicación del artificio. Vamos con la nota. Bueno,
estamos en la casa de Orgón. Orgón es el protagonista de Tartufo, este hombre que ha sido seducido por Tartufo, este falso devoto. Y la casa tal vez no es que te deja de contar que es un tipo con dinero, pero las paredes están un poco rotas, el piso está sucio, hay cosas muy viejas. Y creo que eso fue un punto importante, que fue un aporte fantástico de Lorenzo, a no ser lineal con lo que propone el texto, ¿no? La idea de realismo, a veces creemos que tiene que ir con la realidad, pero la realidad realmente no tiene sentido. Yo creo que la escenografía es parte del teatro, el espacio es parte de la narrativa. Poco a poco, digamos, el teatro contemporáneo lo ha ido, no desechando, pero se ha ido alejando un poco porque efectivamente hay diferentes modos de comunicación hoy en día. Para mí es muy importante la conexión con el espacio. Aparte de la conexión con el artista que se encarga de diseñar el espacio donde se va a llevar a cabo la obra. Nace un poco también de mi formación. Yo me he formado en teatro clásico, en ópera. Entonces, digamos, para mí es algo que va de la mano. Tengo la suerte de trabajar con un escenógrafo como Lorenzo, que es un tipo extremadamente creativo, que no tiene miedo a nada y que, del mismo modo que yo, nunca sigue la línea que el drama propone necesariamente, ¿no? Entonces eso me ayuda también porque me permite contar la historia del modo que yo quiero contarla, sumando a mi propuesta, la propuesta de una persona que tal vez está un poco más loca que yo en el modo de proponer un proyecto. Yo creo que la primera cosa que con Jean-Pierre hemos querido hacer es encontrar un tono muy grotesco, pero también muy disturbante, algo que parezca extremadamente creepy. Entonces, lo que hemos querido hacer es que la gente sienta una relación con cosas que conocen en sus familias, en sus entornos, pero también que sea exagerado, como un poco en payasito. Para mí empezó con una tía que yo tenía en Italia que no podía salir de su casa, que tenía todas las cortinas cerradas, entonces tenía una casa llena de objetos muy extraños. Esta impresión de jaula doméstica de una señora que vive atrapada en una casa, llenas de recuerdos, llenas del peso de su historia, de la religión, del encierramiento en varios aspectos, me hizo pensar directamente Tartufo a esta cosa. La casa te puede despertar 20.000 interrogantes. Entonces la casa ya no es la casa de un rico, es la casa de Orgón, de este personaje en particular, que no solo tiene esta madre con la que vive, sino tiene una sirvienta que probablemente no hace nada porque la casa está muy cochina. Entonces también eso me ayuda a pensar a los personajes de diferente manera. Y los personajes tienen, con el espacio en el que se encuentran, miles de maneras como jugar, porque el espacio ya de por sí es absolutamente bizarro. Creo que siempre con gentileza y con creatividad cualquier problema se resuelve en favor del espectáculo. Y en el caso particular de Lorenzo Albani, que es el escenógrafo de Tartufo y también es el vestuario, yo le doy ciertas intuiciones y él siempre presenta algo absolutamente diferente. Que también he aprendido a entender es en esa diferencia, ¿no? En esa aparente no comunicación es que está la verdadera comunicación, donde él realmente crea en mí una especie de catarsis de mi idea inicial y es que es a partir de eso que en realidad la verdadera idea va a surgir, ¿no? No necesariamente la verdad la tengo yo, la verdad va a ser cuando me confronte a los demás. Bueno, he nacido en Bélgica y estudié ciencias políticas, después escenografía y vestuario en Estrasburgo, en Francia. Mi sueño era de ser arquitecto. Encontré una manera de ser arquitecto de otra manera. Para mí es como ser un arquitecto de mentira particularmente interesante. Te permite enfocarte a todo lo que no funciona en las casas, la humildad, las cosas ridículas, la alma de las cosas, más que hacer algo lindo. De ser un caricaturista más que un pintor que quiere hacer algo lindo, me interesa hacer algo grotesco. El principio del trabajo es como una especie de pelea, digamos, donde uno propone algo, el otro responde y no somos de acuerdo y poco a poco las cosas van fusionando para crear algo que sí cada uno se encuentra, ¿no? Puedes hacer algo muy personal. Formación va un poco desde el teatro clásico. Digamos, es un tipo de teatro donde todavía no existía la psicología, donde se trabajaba el arquetipo, donde se trabajaba el artificio, es decir, trabajar una máscara, por más que no exista una máscara físicamente. Efectivamente, luego uno puede interpretar el maquillaje o las pelucas como una máscara. Es siempre interesante forzar al actor de ser alguien distinto, de forzarlo a no ser lo que siempre es, y la peluca permite esto, es como una máscara, digamos, sí.
lo transforma completamente. Y efectivamente creo que ahí para mí está el secreto del tipo de teatro que me interesa. Me interesa un teatro donde la búsqueda sea exterior y que luego ya se convierte en una búsqueda interior. Principalmente porque es un teatro que nace para grandes públicos. Entonces es un teatro que necesita comunicar desde la primera fila hasta la última. Y principalmente eso, necesita comunicar, porque me interesa una comunión entre el equipo artístico del escenario y el público, más que una comunión solo entre los actores. Es decir, trabajamos para el público. Es decir, no hay teatro hasta que no haya público. Todo lo que hay antes que venga el público solo son ensayos. Y sí me interesaba que el público pueda conocer a una familia del mismo modo que mañana yo puedo llegar a la casa de alguien y, digamos, verme agobiado y no puedo decir nada. Tú venís, me invitas a tu casa mañana y me parece terrible el modo en el que viven. Yo no puedo decir nada, tengo que estar ahí, tengo que ser parte, tengo que intentar acoplarme. Eso es lo que va a hacer el público. Y va a tener que hacer silencio y va a tener que digamos, ser parte de... Y digamos, eso le puede crear un cierto desagrado al inicio. Me interesa además que el público se desagrade. Seguramente vendrá gente que no es muy religiosa o vendrá gente muy religiosa y se verá afectada por la sátira que le hacemos, pero creo que es parte de, creo que es lo que quería Molière. Y si hago ese modo de trabajo, particularmente en Molière, es porque Molière es particularmente un autor que lo que quería era molestar a su público. La Feria del Libro es una oportunidad que realmente debemos aprovechar para conocer autores, autoras, algunas personalidades de la cultura, tanto nacionales como extranjeros. Es el caso de Darío Steinschreiber, filósofo argentino que ha sabido llegar al público no especializado con publicaciones como Filosofía a martillazos, ¿Para qué sirve la filosofía? O El amor es imposible. El éxito de este peculiar filósofo radica en haber llevado la reflexión filosófica a lo cotidiano, a los más diversos aspectos de la vida en sociedad. Steinschreiber ha llegado a la televisión con un programa que se llama Mentira la Verdad y a la radio con un programa que se llama Demasiado Humano. También ha montado unipersonales hablando de filosofía que han sido un éxito rotundo. Bueno, el 3 de agosto a las 7 de la noche va a estar en la Sala Blanca Varela presentando una charla que se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Les recomiendo muchísimo que no se lo pierdan. Ahí estaremos. Esta semana hemos visitado Huaca, Umbral entre los tiempos, que es una exposición de fotos que muestra desde distintos ángulos distintas realidades que rodean a la Huaca Mateo Salado. Hemos hablado con el autor, el fotógrafo Felipe Cortázar, y con el curador de la muestra, Jorge Villacorta, quienes nos llevan a conocer la Huaca como escenario histórico, con el valor arqueológico naturalmente, pero también como escenario contemporáneo, con diferentes significaciones sociales. La Huaca ha sido rescatada después de ser ocupada con casas, con talleres mecánicos, para volver a ser un monumento histórico que hoy también acoge diversas expresiones culturales que le dan también un nuevo significado. Vamos con la nota para conocer más de cerca el trabajo de Felipe Cortázar y la nueva vida de la Huaca Mateo Salado. Huaca, Umbral entre los tiempos, es una exposición fotográfica acerca del monumento prehispánico Huaca Mateo Salado. Escogí la Huaca para un proyecto fotográfico, bueno, por la importancia de este monumento. Es uno de los más grandes de Lima y está ubicado en un sitio estratégico, ¿no?, entre los distritos de Cercado y de Pueblo Libre, ¿no? El tema me interesó al conocer la Huaca porque esta presenta múltiples escenarios, ¿no?, múltiples realidades que me pareció muy rico para desarrollar en un documental fotográfico, ¿no?, sobre todo bajo una mirada contemporánea. Cada sala es un conjunto y el desplazamiento de la primera sala hasta la última conduce a través de tiempos distintos en los que Felipe Cortázar fotografió Mateo Salado. Es decir, las imágenes del inicio
son las primeras imágenes que hizo, las de la segunda sala son las que siguieron. Los escenarios que encontré y que me interesaron compartir en este documental fotográfico, en este diálogo visual con la huaca, son diversos, ¿no? En ella podemos apreciar, por ejemplo, en la exposición, una secuencia desde la monumentalidad de la arquitectura prehispánica, ¿no? Como también el tema del paso del tiempo, cómo esta huaca ha sido, pues, muchos siglos olvidada, abandonada y presenta huellas, ¿no? Cicatrices, ¿no? Que podemos observar en ella, ¿no? Para mí, como crítico y curador, lo más interesante es que es una perspectiva contemporánea acerca de la huaca. Es decir, él está fotografiando a color, cosa que es bastante raro ya de por sí cuando se fotografían huacas. Y dos, él está interesado no solo en, digamos, la tristeza de los monumentos de día, sino está interesado en qué es lo que ocurre en la huaca en la noche. Hay espectáculos con iluminación artificial en la huaca, pues adquiere un colorido impresionante que es contrastado con, digamos, la dinámica más pausada que es de día, con colores tierra. Entonces eso también es importante, ¿no? Lo moderno contrastado contra lo antiguo, por decir así, ¿no? El fin de este proyecto, que si bien es un documental fotográfico, también es llevar a la reflexión, ¿no? La reflexión sobre nuestro pasado prehispánico en Lima. Y si bien habla de la huaca, también habla de nosotros, ¿no? De cómo nos hemos relacionado con nuestro pasado prehispánico en Lima, ¿no? Por eso es el nombre también un poco de huaca, umbral entre los tiempos. ¿Habrá un futuro para nuestras huacas, no? Entonces, un poco dejo el interrogante para la reflexión de cada uno, ¿no? Personalmente, la exposición de Felipe Cortázar me parece a mí que es muy pertinente porque las huacas en Lima son restos de edificaciones que en algún momento fueron monumentales y que ahora tienen una cierta tristeza y están sujetas a la indiferencia de las personas que, aunque viven en proximidad, no tienen idea de lo que han sido. Es decir, la idea de la pirámide trunca, en donde se hacían rituales, es una idea que en Lima simplemente escapa del imaginario del habitante común y corriente. Entonces, lo único que el habitante ve son muros. Estamos demasiado conducidos a imaginar de que Lima solo existe a partir de una fundación española. Si a raíz de su visita acá las personas visitan Mateo Salado y tienen la ocasión tal vez de asistir a una actividad nocturna en la huaca, creo que van a ser testigos de algo muy especial. Y eso hace que la fotografía, de alguna manera, lo que haga es abra las puertas para una experiencia inédita en la vida de muchas personas que son habitantes actuales de Lima. Creo que permite descubrir que hay vida en aquello que ha sido visto con indiferencia. Hemos llegado así al final del programa. Esperamos que esta edición de Presencia Cultural les haya animado realmente a visitar la Feria del Libro, buscar nuestras recomendaciones, encontrarse con la poesía de Rosela Di Paolo y conocer nuevos e interesantes autores y autoras. Recuerden que está abierta hasta el 6 de agosto, que pueden encontrar toda la programación en la web de la feria. Si está por el centro de Lima, dense una vuelta por el Centro Cultural Inca Garcilaso. La casona es preciosa y además pueden disfrutar de muchas muestras, como por ejemplo la de Felipe Cortázar. Si sus planes son ir al teatro, recuerden que Tartufo está en cartelera hasta el 24 de agosto. Y también pueden ir al cine, estar atentos a las recomendaciones del streaming que siempre hacemos aquí en El Placer de los Ojos. No se olviden que también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos muy contentos de recibir sus comentarios. Ahí nos pueden dejar algunas sugerencias y mantenerse en contacto con nosotros como siempre. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el 4 de agosto con más novedades de la escena cultural. Hasta entonces.